Eh, Antes de iniciar, hacemos un recordatorio a todos los asistentes. El recordatorio es el siguiente. Esta actividad no tiene costo, es totalmente gratuita. Todos los conferencistas son amigos de LeComputación y han otorgado ese valioso espacio de su tiempo para compartir con nosotros su conocimiento y que ustedes también estén informados de todo el acontecer que se está sucediendo a nivel de Iberoamérica desde los diferentes contextos, desde las diferentes perspectivas que se puedan dar y que hoy por hoy se están sucediendo. En este momento voy a lanzar la pantalla la presentación de nuestro siguiente conferencista. Okay, ya tengo acá al frente, solo voy a esperar que todo vaya de acuerdo a lo que hemos planificado. Esta es parte de la verificación de los tiempos, ¿verdad? Esa es la dinámica en que hoy por hoy nosotros realizamos este tipo de eventos. También aprovecho para recordarles que casi al finalizar cada conferencia se va a estar colocando un enlace diferente. Ahí mucha atención, un enlace diferente para que registren su asistencia a cada una de las conferencias. La próxima semana nosotros les estaremos haciendo llegar su constancia digital de participación a cada una de las conferencias. Estas van a estar disponibles, el primer bloque de 4 conferencias. El registro estará disponible hasta aproximadamente la 1 de la tarde. Posterior a esa hora ya no será posible el registro de participación a estas conferencias y nos quedaremos con el segundo bloque de 4 conferencias que inician más o menos a esa hora. Para todos aquellos que están en diferentes cursos con LeComputación y diferentes dinámicas, les recordamos, y también va para el público en general, que al momento de tener 3 constancias, pueden hacer la solicitud y casi que se hacen en automático a acreedores a nuestro certificado digital de todo el Congreso, ¿verdad? Ahora, idealmente que se queden todos los que tengan ese espacio de tiempo en toda la jornada, que podríamos decir que es maratónica, pero que es muy valiosa. Repito, nuestros amigos que nos han concedido ese extraordinario regalo este 12 de septiembre del año 2020, son ponentes de alta calidad y que cada uno nos está dando a conocer diferentes aspectos de lo que hoy por hoy se está sucediendo en la educación a nivel mundial. Y para mí es un gusto, de verdad, una dicha, un privilegio a Juan Domingo Farnos, nuestro siguiente conferencista, el doctor Juan Domingo Farnos. Yo lo vengo siguiendo allá por el año 2005, cuando por primera vez ahí en la internet, en esas lecturas que realizo, pues he encontrado una primera lectura y podría decir que para mí es una especie de mentor, ¿verdad? Porque yo ya venía trabajando con el uso de tecnología al interior de ciertas instituciones educativas. Sin embargo, cuando él ya nos empieza o empieza a platicar de esto que hoy por hoy está ya más que evidente y que tiene que ver justamente con la disrupción de la educación, nos va a permitir crear en cada uno de nosotros un modelo diferente o de pensar en lo que nuestra ponente anterior ya nos había compartido, cómo a mí me gustaría que fuera
el modelo de educación. E idealmente que, aparte de hacerlo más activo, también fuera un poco más liberador, ¿verdad? Y entonces, pues, doctor Juan Domingo Farnos, él es originario de España, es doctor en e-learning, gestión del conocimiento, aprendizaje y tecnología e inteligencia artificial, licenciado en geografía, en historia y en psicopedagogía, creador del e-learning inclusivo y promueve la realización del primer Congreso Mundial. Y pongan ahí atención, primer Congreso Mundial en Educación Disruptiva. El día de hoy tenemos la dicha de tenerlo como conferencista con el tema El futuro de la educación, parte del desaprendizaje. Así que bienvenido, Juan Domingo, es todo tuyo, el tiempo desde ahora hasta, pues, donde tú consideres que pues ya tenemos el espacio cubierto. A ver si podemos subir la presentación. Bueno, puedo empezar, ¿no? Ya, Manuel. Vale, sí, perdonen sí, por el tiempo es todo tuyo. El tiempo vale, es todo tuyo, ya pues. Vale, perdonen por los problemas técnicos. Suele pasar en las plataformas el tema de las presentaciones. Manuel me ha presentado un poco, yo soy español, pero prácticamente soy latinoamericano. Hago un periplo de conferencias sobre la educación disruptiva, sobre diferentes ángulos. Esta vez quedamos con Manuel Rodas de hacerlo a partir del desaprendizaje. Y me gusta siempre hablar, cuando hablo solo es un tema, pero cuando hablo con diferentes compañeros al final, porque de esta manera voy recogiendo lo que han hablado. Pero bueno, voy a explicarles algo que ha dicho Marcela y que ha dicho Manuel. Han hablado de la educación inclusiva, han hablado del desaprendizaje, han hablado de que los alumnos son el centro del aprendizaje, han hablado de la conectividad, han hablado de temas como el conectivismo. Bien, fíjense, en el año 1991 yo llego a la ciudad de Marcela, creo que es Medellín, después de que la educación inclusiva saliera vía Tailandia a Latinoamérica. Realizamos una gran conferencia, creo que había sobre unas 10.000 personas, y a nivel nacional se logra instaurar la educación inclusiva. El primer país fue Colombia. Se logró instaurar en Colombia y en toda Latinoamérica, y durante un tiempo se introduce en las escuelas, se introduce en institutos, se introduce en universidades y se trabaja todo ello hasta que llega un momento que vienen aires de Europa y se da la vuelta y se vuelve a trabajar lo que se conoce por integración. La integración es que los alumnos se tienen que acostumbrar o tienen que hacer lo que los centros educativos les dicen, ¿no? A partir de entonces van evolucionando las cosas, voy siguiendo mis investigaciones, yo me dedico a la investigación. He trabajado 40 años, casi 40 años de docente y de investigador en todos los terrenos, desde el económico, desde el educativo, en fin, de muchos terrenos, de las relaciones sociales, internacionales. He asesorado a muchísimas organizaciones mundiales, como por ejemplo la Universidad de Harvard, el MIT, Oxford, Cambridge, la UNESCO, en fin. Todo este mundo empiezo a ver que van surgiendo las tecnologías de la información y la comunicación y el mundo se va transformando. Y esta transformación veo que debe radicar especialmente a partir de las personas. Un momento. Manuel, ahora. Vale. Veo eso y me imagino los docentes como una docente, como una maestra, como ahora Marcela Casas, que ha hablado del desaprendizaje, que ha entendido el desaprendizaje. O sea, todas estas ideas ya las desarrollé a partir del año 92. O sea, son de alguna manera tanto Manuel como Marcela pupilos míos, como mucha gente del mundo. Y veo que las personas deben cambiar el orden de las cosas de la sociedad.
no las tecnologías. Y a partir de ahí empiezo a trabajar con la educación disruptiva. La educación disruptiva está muy desarrollada, muy explicada, se lleva a término en muchos mundillos, educativo, como he dicho, económico, social, de la salud, en muchos aspectos, en muchos países de diferentes hablas, inglés, mandarín, ruso, japonés, castellano, evidentemente, en muchos lugares del mundo, ¿no? Y hoy pactamos con Manuel hablar de la educación disruptiva, pero a partir del desaprendizaje. Se me ocurre siempre poner una frase al principio. Miren, la presentación es una presentación global. Es decir, yo puedo empezar por cualquier slide que haya y todos me redirigen a lo mismo, la educación disruptiva. Pero de alguna manera quise empezar con una frase que en 3 horas más o menos, se han producido más de 40.000 me gustas en diferentes redes sociales, no solo mías, sino de compañeros, y hemos parado ya de contar, por todo el mundo y en diferentes idiomas. Y escribía eso: desaprender es uno de los actos de humildad más importantes que existen. Si han escuchado a Marcela, desaprender sería quitarse lo que tú tienes. Bien, lo vamos a coger desde otra besante. Desaprender sería cuando tú tienes unas ideas, unos planteamientos, una manera de trabajar, tener la humildad de decir no y voy a hacerlo de esta otra manera. Esto es un acto fuerte de humildad, y más en el mundo de los docentes. Que ella decía que los docentes son el centro de la educación, yo les voy a decir que los docentes no son el centro de la educación. El centro de la educación son los aprendices. Los docentes son quienes van a acompañar a estos aprendices. Por lo tanto, su rol va a ser otro. Evidentemente que importante, o más importante si cabe, pero su función es completamente diferente. En todas las partes del mundo, especialmente ahora que ha habido una eclosión debido a la gran pandemia que estamos sufriendo del mundo virtual, la gente se ha dado cuenta de estas afirmaciones, de este trabajo que veníamos desarrollando, no solo yo, sino muchos de mis compañeros que me han seguido a nivel internacional, a nivel del mundo, ¿no? Aprender a desaprender es muy, muy complicado, pero lo es para instituciones, para corporaciones, para personas, para los agentes de cambio, públicos, privados, de diferentes lugares. Eso sucede en todo el mundo. En Latinoamérica, Iberoamérica, como se llama en el primer congreso iberoamericano, en Iberoamérica, especialmente es muy, muy importante porque es la región del mundo donde las personas están dispuestas a aprender más y a aprender lo que sea necesario con tal de desarrollar su lugar de vida, pero en especial su manera de hacer las cosas, su manera de aprender, su manera de vivir. Por eso buscamos una conversión digital que esto nos lo permita de una manera más fácil. De tal manera que buscamos aspectos sociales. Marcela le han hecho una pregunta de socializar, buscando aspectos sociales que nos lo permitan, que nos lo faciliten. Miren, la socialización siempre ha sido en plano físico. Desde hace un tiempo, y más ahora, se ha trasladado al mundo virtual. Es decir, si la realidad ya era virtual, ahora debemos entender que lo virtual también es real. Piensen, lo real era virtual, ahora lo virtual también es real. Por lo tanto, solo hay una realidad con muchas acepciones. Por lo tanto, la socialización puede tener diferentes campos. Uno, el que decía Marcela, de tocarse, de jugar, de hablar, y el otro de relacionarse por la red, por Internet. ¿Qué es más importante o menos? Todo es importante según el contexto y el momento y las personas. Por tanto, no hay nada que supere a nada. Si se hace una parte, se necesita la otra. A partir de ahora, todo hará falta, lo presencial y lo virtual. ¿Qué será más importante? Todo. No será más importante tampoco lo virtual, como ahora quieren dar a entender muchos que dicen la educación en tiempos de COVID. No existe la educación en tiempos de COVID, existe la educación en mayúsculas, adaptándose a los diferentes tiempos. Como decía Manuel,
siempre me voy a referirme a ellos porque son los que he tenido antes. Como decía Manuel, ni los educadores, ni las instituciones, ni las organizaciones, ni las escuelas, ni las universidades, nadie ya es el centro del conocimiento. Eso ya desapareció. Adam Smith decía que la universidad es como un dinosaurio que va desapareciendo. Yo espero que no desaparezca nada, sino que se transforme, que sea otra universidad, que sea otra escuela. Tal como son ahora las escuelas y las universidades, no tendrían recorrido, no tendrían futuro. Ni siquiera los docentes que trabajan en ellas. Por tanto, para que haya continuidad en lo que hacen, no en lo que hacen, en lo que deberán hacer, deben transformarse, deben ser de otra manera. Y el ser de otra manera es organizarse este cambio de roles, o como más adelante les diré si tengo tiempo, si no les dejaré la presentación con muchos links que tienen, que pueden entrar y verlo, tienen que cambiar su manera, su idiosincrasia, deben desaparecer jerarquías. La gente debe trabajar con jerarquías de manera horizontal, de manera que la gente sepa lo que hacen sus compañeros, que tengan confianza, que haya transparencia en ello. Las organizaciones serán todas flexibles. Yo digo serán, pero que entiendan que el presente es futuro, ¿vale? Son organizaciones flexibles y no fijas, no estables, sino cambiantes, sino líquidas, como decía Zygmunt Bauman. La sociedad es líquida, no puede funcionar como funcionaba hasta ahora, porque como funcionaba hasta ahora era dentro de un paradigma que ha pasado. Ahora ya estamos en otra evolución. Piensen en la revolución 4.0, en la revolución de los datos, de las tecnologías, del Big Data. Estamos en el análisis de datos, en el pensamiento crítico. Todo eso, todo lo que se realiza en la escuela, en la universidad, en la secundaria, en las escuelas de negocios, deben aplicar todo lo que les estoy explicando. Por eso les he dicho que la presentación es un compendio general de todo. Eso sería no para hacer una conferencia, no es para hacer una conferencia. De lo que hablo yo no es una conferencia, sino que es una estructura social, cognitiva, una estructura educativa. Desaprendemos todo esto construyendo otras ideas, es decir, no quitamos lo que llevamos encima, no lo tiramos, sino que construimos otra cosa. Yo vengo de un paradigma antiguo y el paradigma antiguo mientras funcionó fue muy bueno, pero ya ha dejado de funcionar. Por tanto, debemos construir otra cosa, pero yo no voy a echar nada atrás. Quiero que me entiendan. Desaprender no significa echar la mochila atrás, dejar todo lo que tú has aprendido, no. Desaprender significa construir algo nuevo, construir algo que la sociedad quiere, algo que los aprendices, los alumnos quieren y necesitan. En este link encontrarán un artículo de investigación muy importante que dice que desaprender, desempoderar y personalizar. Desaprender, desempoderar y personalizar llega todo llega a lo que es la educación inclusiva. La educación de hoy, si no es inclusiva, no es educación. Y piensen que la educación inclusiva tiene un punto que se lo voy a añadir para que todos estén perfectamente alerta, el que dice que si todas las personas no logran llegar a su excelencia personalizada, no habrán conseguido nada. La excelencia personalizada quiere decir a sacar lo mejor que cada uno tiene. Yo no voy a aprender lo que aprende mi compañero porque yo soy capaz, tengo una habilidad de hacer otra cosa. Pues yo, aquella cosa es la que tengo que desarrollar. Y los docentes, la universidad, la escuela, me tienen que acompañar, me tienen que ayudar, me tienen que facilitar todo lo que sea necesario para conseguirlo. Eso es educación inclusiva. El cambio que viene, aquí tienen un gráfico yo voy haciendo muchos gráficos y se los voy a ir presentando. El cambio que viene, o que ya estamos, es un cambio brutal, es un cambio rizomático, como decía Dave Cormier. Rizomático quiere decir que se extiende prácticamente sin control. Como dice mi amigo Antonio Delgado de Puerto Rico,
tu educación disruptiva ya no es líquida, sino que es gaseosa, no se controla. No se controla porque la gente la vivimos de cada manera personalizada, de cada manera diferente. No hay un estándar único de educación, de formación, de aprendizaje. Eso ya acabó, ya desapareció. Eso pongo aquí dentro de muy pocos años, pero realmente, si van siguiendo, claro, ustedes, la mayoría se dedican a dar clase, que es muchísimo trabajo, pero los que nos dedicamos a investigar están saliendo continuamente estudios que vienen de la educación disruptiva en diferentes idiomas, de diferentes países, que todos hablan de lo mismo. Manuel y Marcela, sin darse cuenta, Manuel sí porque lo conoce, pero Marcela seguramente no. Ella es más joven, va dando clases, ya va aplicando lo que sale de la educación disruptiva sin saber que viene de ella, ¿no? Ahora quizás lo que lo ha escuchado lo mire más, ¿no? Sin desaprender es imposible que seamos capaces de aprender nada. A ver, ¿quién aprenderá algo sin desaprender nada? Pues bueno, un niño muy pequeño, que todo lo que verá es nuevo. Pero todos lo que hemos pasado por aprendizajes antiguos, debemos primero desaprender para reaprender. Eso produce una causa y un efecto. La causa es desaprender y el efecto es volver a reaprender o volver a aprender lo que vamos haciendo, lo que vamos creando. Lo que les voy diciendo es básicamente para que lo vayan analizando, pensando, pero también aplicando. O sea, no vale reflexionar. Mis ideas no son solo de reflexionar, no. Mis ideas son empíricas, evidencias que deben aplicarse. Pero no que yo les diga, como Marcela, que les ha dado soluciones para el aula. No. Yo les digo algo que ustedes deben pensarlo con sus compañeros, con sus alumnos, y entonces ir montando los diferentes aprendizajes según los contextos y las personas. Las nuevas formas de aprendizaje no están buscando solo en las tecnologías, sino en cualquier persona, en cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier espacio. Es una situación que mide los tempos. Un tempo es un espacio y un tiempo muy diferentes de los que medíamos ahora. Todo es relativo, tanto el espacio como el tiempo. El espacio ya no es fijo, estático, sino es completamente dinámico y ágil. El tiempo es completamente relativo, adecuado a cada persona. Es decir, yo no puedo estar estudiando 4 o 5 años en una universidad pagando un montón de dinero para que cuando salga y tenga un título vaya a buscar trabajo y no me lo den porque no sé resolver problemas o no sé establecer un pensamiento crítico. Por lo tanto, la manera de hacer las cosas ya no puede ser la misma. La formación de los profesores para formar a otros profesores, los currículos de las universidades ya no pueden ser lo mismo, lo verán más adelante. ¿Por qué? Porque ahora eran estandarizadas y ahora deben ser personalizables y socializadoras. La llegada de los artilugios, todos tenemos artilugios, es condición sine qua non para que las cosas funcionen. Aquí llegaría el tema que va primero, la pedagogía o la tecnología. Y me canso de decirlo, ni la pedagogía ni la tecnología, va todo junto. Si lo damos por partes, no nos valdrá ni la pedagogía ni la tecnología. Tienen que ir juntos. ¿Y quién lo junta? Las personas. Es decir, por tanto, las personas somos las tecnologías y somos la pedagogía. La pedagogía ya lo éramos, pero ahora somos también la tecnología. El espacio y el tiempo deslocalizados hace que personas críticas, personas reticentes a estos cambios. Ahora las personas críticas y reticentes a estos cambios no tienen sentido de ser porque la sociedad va en esta dirección. Es decir, yo siempre digo una frase, sucederá sí o sí, queramos o no queramos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, mejor dicho, lo que debemos hacer es estar preparados para estos cambios. La educación disruptiva nos explica cómo estar siempre preparados en cualquier momento y no buscar planteamientos simplistas, sino complejos.
La sociedad es muy compleja, la educación es muy compleja. En el momento que la educación deja de ser de transmisión, deja de ser conductista y pasa a ser de conexión, de sinergias neuronales, de espacios compartidos y colaborativos, de personas que deben trabajar juntas, todo esto se transforma ya automáticamente en un paradigma nuevo. No queda otra. Pero, ¿qué hacemos con la educación disruptiva? La educación disruptiva, ¿cómo interviene en ello? La educación disruptiva propone un cambio de cultura y de valores. Y dentro de estos valores está la educación. Piensen que nuestra cultura y nuestros valores, lo voy a explicar una vez más, vienen desde el año 325 después de Cristo, donde un emperador romano de la parte oriental, Constantino el Grande, explica lo que es lo bueno, lo malo, incluso lo que es la divinidad, lo que es el demonio. Explica una serie de cosas, una serie de leyes que aún hoy en el derecho se dan. Se establece una cultura que nosotros hemos decidido llamarle judeocristiana. Desde entonces, desde el concilio de Nicea, nunca se ha cambiado la cultura y los valores. Pues bien, con la explosión de las tecnologías de la información y la comunicación y la inteligencia artificial, especialmente, esta cultura y estos valores aparecen bajo un nuevo formato, en forma y en fondo. ¿Y quién crea esta nueva cultura? Las personas, los prosumidores. Prosumidores somos todos, somos personas activistas, ya no activas, activistas. Hacemos las cosas, queremos aprender haciendo. Todo lo que hacemos lo queremos hacer nosotros, no que nos lo impongan, no que nos digan lo que debemos hacer. Eso sería crear una nueva cultura y otros valores. Y eso es educación disruptiva. No es ni más ni menos que eso. Por tanto, necesitamos en este trasiego, necesitamos una colaboración de todos continuada. No se puede hacer ni una persona, ni dos, ni 10, ni el sabio de turno, ni el gurú también de turno. Se deben hacerlo todos. Porque si no lo hacemos entre todos, difícilmente podremos llegar a nada. Aquí tenemos a 3 personas que empezaron todo eso, que son Roger Schank, David Wiley y yo mismo, hace muchos años. Con estas ideas entonces nos llamaban visionarios. A mí me han llamado de todo, visionario, gurú, loco, de todo. Pero ha llegado un momento ya que todo esto que empezamos a montar, empezamos a estructurar, ya se está desarrollando en todo el mundo y en todas las facetas. Porque si algo dijimos era que la educación no podía trabajar, no se podía hacer sola. La educación no puede vivir sola. Debe estar dentro de la sociedad y dentro de todas las disciplinas. Es decir, este desaprender nos lleva a aprender que la educación forma parte de muchas disciplinas. Es una disciplina transdisciplinar. Deben ir todas juntas, de tal manera que los estados, cuando preparan presupuestos para educación, no deben hacerlo solo para educación. No, eso ya no tiene sentido, porque cuando lo hacen solo para educación, estos presupuestos no se ejecutan nunca, no llegan nunca a nada. Por eso la educación siempre decimos que llega tarde a las cosas, porque carece del interés necesario. Pero si esta educación va conjuntamente con la economía, con la empresa, con el trabajo, con la salud, con las relaciones internacionales, con la política, si va con todo eso, seguramente se desarrollará mucho más que lo que hacía, pero evidentemente de otra forma, como venimos diciendo. Este tratado y compendio de educación disruptiva es de alguna manera la estructura general de toda la educación disruptiva. Todo esto va dentro de un paquete que podríamos llamar aprendizaje o educación o procesos abiertos, inclusivos y ubicuos. Abiertos porque ahora, como se está desarrollando este congreso, es en abiertos para todo el mundo. Puede optar todo el mundo. Es inclusivo, referido a lo que es la educación inclusiva. Y es ubicuo, que quiere decir que el aprendizaje, el conocimiento está en todas partes. Ya no solo es propiedad de la escuela, de la universidad, de las escuelas de negocios, sino que está en todas partes. Es el aprendizaje formal, que es el que estamos haciendo ahora, va dejando paso, pero paso agigantado,
al aprendizaje informal y por sobre de ellos está el aprendizaje continuado y permanente, que es la base de todo el aprendizaje. Ahora la base de todo sería el lifelong learning y a partir de ahí sería el aprendizaje formal en pequeña escala. La universidad, escuela representa aproximadamente, según Charles Jennings, un 10% de todo el aprendizaje de las personas y el resto, el 90% estaría entre un 70% del aprendizaje informal, el que podemos estudiar, aprender, compartir por cualquier lugar y un 20% de la confrontación con diferentes personas, face to face. Por tanto, los estados solo invierten en este 10%. El resto, que es la mayoría del tiempo, la mayoría de los espacios, la mayoría de los escenarios que aprendemos, no invierten nada. La educación inclusiva que hemos hablado, no voy a hablar ya porque está dada. Esta fotografía viene de Caracas, de Venezuela. Stephen Downes es el precursor del e-learning 2.0 y del conectivismo. Yo soy del aprendizaje abierto continuado y el aprendizaje ubicuo. Estuvimos allí hablando y discutimos sobre todo diferencias que incluso hay en los diferentes idiomas, entre el inglés, por ejemplo, y el castellano, en diferentes términos de el aprendizaje personalizado y el aprendizaje personal o individualizado. Establecimos una serie de puentes que ya van saliendo, y van saliendo ahora mucho ya, que se van siendo adaptados y adoptados por muchas entidades públicas y privadas de todo el mundo, que vamos consiguiendo que las personas vayan cada una a su ritmo, adentrándose en estos términos, en estas propuestas de desarrollo de una sociedad nueva en la que estamos. Y en estas organizaciones, lo que les decía antes hace un rato, propugnamos en la educación disruptiva que desaparezcan las jerarquías y aparezcan las redarquías. La redarquía es que todas las personas deben tener influencia en lo que hacen y deben hacerlo de manera horizontal, de manera transversal, de manera confiable en las personas, incluso cambiando términos tan importantes como las palabras derecho y deber. Las palabras derecho y deber deben dejarse ya porque deben estar ya asumidas por la sociedad y deben pasar a la responsabilidad y compromiso. Las personas ahora deben tener responsabilidad y compromiso. No es necesario que tengan derechos y deberes porque esto ya se supone que está dentro de la sociedad. Me dirán, no está dentro de la sociedad. No está dentro de la sociedad porque no lo hacemos bien. El problema va a ser que la responsabilidad y el compromiso va a dejar de lado a los derechos y los deberes y van a haber problemas porque no se van a juntar. Y deberían estar ya juntas. Ahora ya deberíamos estar trabajando con responsabilidades y compromisos. En este tiempo trabajamos ya dentro de la revolución, de la cuarta revolución industrial, tanto en la educación como en los demás términos, trabajamos ya con algoritmos, con la inteligencia colectiva de Pierre Levy. Pierre Levy es un investigador argeliano que trabaja en Canadá hace muchos años, somos muy amigos, tenemos mucha relación y establecemos una serie de colaboración de las personas por medio también de algoritmos, pero algoritmos personalizados. Un algoritmo es algo que saca patrones estándar, pero ahora necesitamos estos algoritmos personalizados para sacar aplicaciones que puedan ir en los smartphones, en las tablets, para que cada persona le sea más fácil aprender por sí mismo. El autoaprendizaje, el aprendizaje automático son la base del futuro del aprendizaje. Recuerden, el futuro es presente. Pero no les hablo de mañana, ya les hablo de hoy. Los algoritmos estarán en la educación disruptiva. Esto de romper barreras que Manuel ya lo insinuaba, quiere decir eso. Romper barreras quiere decir que yo no voy a romper nada, sino todo lo que les he explicado antes. Voy a construirlo todo. Y esto que es construir todo quiere decir facilitar escenarios creativos, tanto de investigación, de desempeño, de ejecución de las cosas, de implementación del trabajo. Este es el libro Derrumbando Catedrales del Conocimiento de mi amigo Antonio Delgado. Siempre lo presento porque si entran van a ver dentro del libro un mucho de educación disruptiva, un mucho de eso.
Y verán que la educación, la academia, todo se basa ya en educación disruptiva. Es imposible trabajar fuera de la educación disruptiva. Y tiene este nombre porque le puse este nombre. Le hubiera podido poner otro. Porque tiene un poco de educación y un poco de disrupción, pero un mucho de construcción. Al llegar a eso, hace que los aprendices, los docentes, las instituciones, siempre tengamos presente que para que estemos dentro de lo que sería un aprendizaje de calidad, tiene que ser un aprendizaje usable, que se pueda usar con facilidad y accesible. La palabra accesible siempre viene de educación inclusiva, siempre. Todo tiene que ser accesible. Aquí tienen un trabajo para la Universidad de Jaén con mi compañero, mi gran amigo y mi gran maestro Ángel Pío González Soto, de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, yo soy de allí. Hicimos un trabajo para la Universidad de Jaén que bueno, ha llevado mucho recorrido en que a través de la educación inclusiva llegamos a la educación disruptiva y a todo su engranaje accesible y usable. Todo eso se desarrolla en la escuela, en los campus universitarios, cursos en línea, empresas de formación, de alfabetización, en los amigos, la familia, el trabajo. En cualquier lado, la educación disruptiva está en todos lados. Piensen, educación disruptiva quiere decir igual a construcción. Piensen en ello. Si lo decíamos al principio, no puede funcionar nada si no es transdisciplinar. Y para que sea transdisciplinar necesitamos flujos de conocimiento, no un constructo de conocimiento único, sino diferentes maneras de ver los conocimientos. Conocimiento nosotros entendíamos que nos daban un contenido y adquiríamos un conocimiento. Eso ya no funciona, no es eso ya. Los contenidos están en la red. La mayor universidad del mundo es la web. Por lo tanto, el contenido está allí. Debemos adquirir, como decía Marcela, habilidades, competencias, maneras de hacer las cosas, maneras de entenderlas. Debemos desarrollar un pensamiento crítico, analítico. Eso hará que nuestros conocimientos, todo lo que les he dicho ahora, nuestros conocimientos sean flujos, vayan, vengan. Tanto para un niño pequeño de 3 años como para una persona de 40 años. Cada uno según su edad, su contexto, su entorno, su ecosistema de aprendizaje. Por lo tanto, esto todo es válido para todo el mundo. Y para todo esto proponemos diferentes dimensiones interculturales y transversales de aprendizaje. Interculturales. La palabra esta supongo que los docentes la conocen y los aprendices también. La influencia de las tecnologías, el cambio de roles que les decía. El alumno, el aprendiz, pasa a ser no solo el protagonista, sino el responsable de su aprendizaje y el docente pasa a ser el acompañante, el facilitador del aprendizaje de cada alumno, siempre de manera personalizada y socializadora. Por lo tanto, el cambio de roles significa el final o el principio de una nueva forma de educación. En muchos artículos escribo cuestionándonos la educación. Cuestionar la educación quiere decir cuestionar el significado de lo que entendíamos por educación y cómo se llevaba a término. Sin cuestionarse esto, no podemos ir para adelante. Siempre iríamos para atrás. El aprendiz, por tanto, pide al sistema, nos pide a todos que le acompañemos. Que le ayudemos en su evaluación. Evaluación, otra palabra clave. Siempre ha sido un problema la evaluación. No es ningún problema la evaluación. La evaluación es igual, yo pondría evaluación igual a aprendizaje. El aprendizaje y la evaluación son lo mismo. Si ustedes piensan que la evaluación es el aprendizaje, se acabaron los problemas. Muchísimos investigadores desde hace muchos años, todos ya mentores míos, anglosajones, latinos, ya usan la evaluación es el aprendizaje, ya no dan notas, ya no hacen comentarios. ¿Por qué? Porque el aprendizaje en sí se autoevalúa a medida que va funcionando, de tal manera que podemos mejorar, podemos innovar este aprendizaje a medida que lo vamos ejecutando, o lo podemos transformar, o podemos cambiar.
Piensen que se acabó el problema de la evaluación si tenemos que evaluaciones de aprendizaje, comisiones de evaluación, evaluaciones de ciclos, evaluaciones de grado, de máster. Se terminó todo esto. La tecnología sobre todo en la tecnología debemos aprender las habilidades blandas. Ya he dicho durante todo el tiempo. Manejo del lenguaje más media, pensamiento crítico, pensamiento analítico, manejo informacional, pensamiento computacional, mentalidad de diseño, saber diseñar las cosas, pero diseñarlas los aprendices ayudados por los docentes. El diseño instruccional debe ser ya realizado de manera protagónica por el mismo aprendiz, con el tutor, el mentor, el acompañante, como quieran, el docente al lado. Por tanto, va a realizar y desarrollar un rendimiento y un desempeño mucho más alto de lo que venía haciendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque la motivación es más elevada. La hará él mismo. En el aprendizaje moderno, que se basa en el aprendizaje y en el desarrollo, tiene que aparecer eso. Si no, no funcionaría, sería imposible. Piensen, como Gary Weiss y yo mismo hablamos muchas veces, que el aprendizaje de todo lo que hacemos solo es un 5%. El resto del 95% son otras cosas que sí que vienen relacionadas con el aprendizaje, pero que son otras cosas. Trabajos, relaciones sociales, narrativas, hablar unos con otros. Pero lo que es aprendizaje propio y duro solo es un 5%. Aquí tienen un esquema, luego pasaré a las diapositivas y lo tendrán aquí desarrollado, sobre cómo se desarrolla, cómo aprendemos hoy, de las múltiples facetas que aprendemos hoy. ¿Sabemos cómo aprender? Vamos a aprender de tres maneras. Aparte del desaprendizaje, que es la base de todo, vamos a aprender al aprendizaje continuado y permanente y aprendizaje con tecnologías. El aprendizaje continuado y permanente es informal, menos formal y casi poco estructurado. Había un autor que se llama Marc Augé que escribió un libro que se llama Los no lugares, que se lo aconsejo. Está en francés, pero está traducido también al castellano. El aprendizaje no estructurado es el mundo de Internet, el mundo donde de manera autónoma y automática tú puedes hacer las cosas. Eso es aprendizaje no tan controlado. Y el aprendizaje no tan controlado es lo que aprendemos en un 90% de nuestro tiempo. El aprender a aprender se basa en interacciones, reflexiones, retroalimentaciones, aprendizaje autónomo, pensamiento crítico, pensamiento analítico. La influencia de las tecnologías, aprender haciendo, aprender de manera experiencial. El aprendizaje es totalmente experiencial. También puede ser intuitivo, hay personas que son más intuitivas y otras son más experienciales. El pensamiento computacional, que es una habilidad blanda a partir de la experiencia, del trabajo, del crecimiento personal, con la robótica, con la informática, pero sobre todo con habilidades blandas. ¿Cómo actúa la educación disruptiva como motor de cambio? Que lo tienen. Deja de ser un concepto fijo, pasa a ser dinámico, es inclusivo, se apoya sobre todo en habilidades metacognitivas, es decir, el conocimiento del conocimiento, el estudio de cuando tú tienes un conocimiento, cómo puedes superar este conocimiento por medio de competencias, como decía Marcela. La inteligencia personal, la inteligencia artificial, lo hemos dicho lo mismo. La inteligencia artificial ya está en todos lados, ya todo prácticamente es inteligencia artificial, por tanto es imposible no utilizarla en los aprendizajes. El mobile learning quiere decir el aprendizaje móvil. Aprendemos de manera móvil, pero lo podemos hacer también dentro de las escuelas, dentro de las universidades. Es una manera de desarrollarse de una manera autónoma, de buscar la personalización de cada uno. Por tanto, si tenemos estas aplicaciones en los smartphones, en las tablets, podemos garantizar que este aprendizaje personalizado, es decir, lo que cada uno de nosotros somos capaces de dar y de ofrecer y de pedir, lo podemos hacer de manera móvil, de manera ubicua. Vamos pasando del learning inclusivo, que es lo mismo que la educación disruptiva, pero en el aprendizaje electrónico. Vamos a pasar a un aprendizaje siempre que llegará un momento
esto tardará 3, 4, 5 años, no más, que todo el aprendizaje será a partir de estas aplicaciones móviles. Todo. O sea, de esta manera todos podremos hacer registros de nuestro propio aprendizaje. Las maneras de que se implementarán lo iremos viendo, lo iremos estudiando, lo iré comunicando, explicando. El currículum, lo daba a entender antes, el currículum ya no lo vamos a construir, no lo va a construir la universidad, ni la escuela, ni el sistema educativo, lo vamos a construir los aprendices. Recuerden que aprendices somos todos. Lo vamos a construir entre todos y cada uno dentro de este aprendizaje siempre será personalizado, siempre. Con un fuerte componente de desaprender en cualquier momento para volver a reaprender. Aquí ya tienen esquemas de cómo funciona el personalized learning, el social learning, lo tienen todo muy, muy explicado a partir de los MOOCs, de los nanodegree, de los microaprendizajes, ahora lo van a ver, de las competencias, de la gestión del conocimiento, del aprendizaje continuado, el paso de derechos y obligaciones a la responsabilidad y compromiso, de la educación formal a la informal, cómo se puede llevar a término en las escuelas, universidades. O sea, les he presentado un trabajo completo para analizarlo en claustros, en personas, en familias, en aprendices. Es para analizarlo, las jerarquías y las jerarquías, los microaprendizajes, es decir, el aprendizaje de la universidad que les decía yo de 4 o 5 años van a desaparecer, tal cual van a desaparecer, porque si hemos construido otro engranaje, no tendrá sentido lo que viene desarrollándose, sino que se estudiará por medio de algo que nos es útil a cada uno de nosotros. Porque yo lo llamaba en el año 90 y pico, microaprendizaje. Los americanos lo transformaron, Coursera, Udacity, lo transformaron en nanodegree. Me llamaron y me lo dijeron. Ellos ganaron dinero, yo nunca gano dinero de nada. Pero ahora ya se está instaurando en todos lados. Incluso hay universidades como Harvard que ya lo ha instaurado en sí mismo, ya realiza microaprendizajes, porque si no los alumnos desaparecían de las aulas, no se matriculaban. Trabajo y aprendizaje va a ser lo mismo, es decir, ahora aprendíamos para trabajar, ahora vamos a trabajar para aprender, de tal manera que aprendizaje y trabajo van a ser la misma cosa siempre, van a ir juntos, de la mano. Manuel, ya sé que es el tiempo, déjenme que 2 cosas y acabo. Lo que les decía de la 4ª revolución industrial, datos, metadatos, y aquí tienen un resumen de todo lo que les he dicho, especialmente de la universidad. Y aquí tienen también los lugares donde encontrarme. Como ven, son muchos lugares, hay muchísimos más. Manuel me conoce, me pueden encontrar siempre. Yo vivo en Internet. Cuando podía viajar, viajaba muchísimo a Latinoamérica. Ahora es complicado, pero espero volver a viajar allí. Mi idea es ponerme a vivir allí algún día. Pero siempre estoy a disposición de institutos, escuelas, universidades, personas, empresas, desde cualquier lugar. Como ven, la información, la ayuda que les puedo proporcionar es inmensa. Trabajo de profesor, entro en las aulas de universidades, también de escuelas. Para cualquier persona que me necesite, puedo ayudarle en cualquier momento, no solo aconsejándole, sino dándole material. En mi blog, Innovación y Conocimiento, tiene 19 millones de visitas. Por tanto, es una garantía de que entre todos podemos ayudar. Yo tengo a mi lado muchísima gente como Manuel, que se ha declarado un pupilo mío, pero efectivamente, aunque él no lo hubiera dicho, lo es él y muchísimos más, muchísimos más. Por tanto, mi función es ayudar y acompañar a la gente como vosotros, como Manuel, como Antonio Delgado, como, en fin, multitud de gente que realmente están entrando en esta nueva era de lo que es la educación, la cultura, los valores, la transformación digital, la 4ª revolución industrial. Por tanto, he tratado de ir un poco rápido porque hay muchísimas cosas. Les comunico que esto no podía ser una conferencia al uso, porque se trata de un espacio, de un escenario muy grande, donde lo ideal siempre es la confrontación directa para poder hablar con la gente directamente. Por lo tanto, yo siempre me baso más en un trabajo. Manuel me creo que lo ha leído,
las conferencias de hoy ya deben ser con un trabajo previo, lo que es la conferencia, y con un trabajo post-conferencia, que ya puedes entrar en escuelas, en universidades, en donde sea. Pero el trabajo previo también es muy importante, porque a partir de datos, de ideas que vas dando, la gente ya empieza a trabajar, y cuando llegan a la conferencia, entonces ya es más ágil, más dinámico. Por tanto, les doy gracias a todos. Yo acabo cansado de la velocidad de crucero que llevo. Agradecer al primer Congreso Iberoamericano de Maestros y de Maestras GT, Innovadores GT, y agradecerle especialmente, no puedo decirlo de otra manera, a Manuel Rodas. Es increíble, es una persona increíble, con un dinamismo increíble. Yo creía que solo que era tan dinámico yo, él lo es mucho, y le estoy inmensamente agradecido, igual que especialmente a todos los que habéis asistido a estas conferencias. Tened mucho ojo con todo lo que dice la gente, tened siempre pensamiento crítico. Todos os van a decir cosas interesantes, pero verdaderamente las cosas importantes son las vuestras. Lo que desarrolláis vosotros con vuestro pensamiento crítico. Lo que penséis vosotros, lo que analicéis vosotros. Y si tenéis que desaprender ahora mismo, antes de llegar a casa, hacedlo. Por tanto, quedo ya, Manuel, a vuestra disposición, a vuestras preguntas, a vuestros comentarios, a lo que sea, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Bingo. Sí. Pues acá tenemos gente muy prendida, ahí atenta tanto a la charla pues, que nos has compartido a través de esta herramienta, como también en YouTube y en Facebook. Y de a poco, pues esto crece, ¿verdad? Igual todo esto queda guardado. Las personas van a poder seguir disfrutando de las diferentes conferencias a través de redes sociales. Y pasando ya directamente a la parte de los comentarios y de las preguntas, voy a leer un primer comentario. Dice, Juan Domingo, o sea que de acuerdo con lo que planteas, todo se puede según si lo practicas, y que de nada sirve cualquier conocimiento si no lo aplicas, y al mismo tiempo vas variando diferentes métodos para encontrar el ideal, principalmente en situaciones como la que actualmente vivimos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Juan Domingo? Efectivamente, ni siquiera lo que yo les he contado sirve para nada si no se aplica. Se aprende haciendo. Por tanto, todo lo que a lo mejor ayer algún maestro tenía pensado para el lunes, que lo vaya desaprendiendo seguramente, porque lo podrá hacer de otra manera. En el momento que se aplica, es cuando el conocimiento realmente existe. Miren, yo digo una frase: lo que yo hago y pongo en Internet deja de ser mío y pasa a ser de los demás. ¿Por qué digo eso? Porque al pasar a ser suyo, son ellos los que deben aplicarlo, no a mi manera, sino a partir de mi manera a la suya. Hasta ahora siempre aplicábamos lo que nos decían. Y lo hacíamos a rajatabla. En España se llama rajatabla. Rajatabla quiere decir sin dejarte una coma. Ahora no. Eres tú quien tiene que decir. Y al decir tú, no digo el docente. Yo no hablo nunca del docente. Yo hablo del aprendiz. Que el aprendiz también es docente. De todos. Correcto. Acuérdense. Correcto. Gracias, Juan Domingo. Hay otra pregunta por acá. Nos dicen si existe alguna referencia bibliográfica que pueda sugerir para entender y practicar la redarquia. La redarquía la encontrarán en mi blog, juandomingofernandez.wordpress.com, con cantidad de bibliografía. Okay. Solo es poner esto, ponen redarquía y les saldrán multitud de artículos que les redirigirán a multitud de trabajos de investigación, publicados, en fin, de muchísima gente. Pero la base es lo que les he dicho, la redarquía es trabajo transversal en horizontal y es siempre transparente y confiando en lo que hacen tus compañeros. Eso es redarquía. Ok, perfecto. Sí, justo por acá tengo a Maresa Cojón. No la voy a plantear como pregunta, sino en función de comentario. Ella dice,
que es difícil cuando a mi lado tengo personas que se pelean por el poder. Son cerrados a los cambios y no les gusta compartir lo que saben ni apoyarme. Perfecto. Aquí viene un gran problema. A ver, eso sería un problema, mejor dicho, eso sería un problema, sino que lo que está sucediendo sucede sí o sí. Es decir, nos pueden poner muchos problemas para transformar la cultura, la educación, la sociedad, pero va a llegar un momento que estas personas, el poder que tienen, lo van a perder de una manera o de otra. Y entonces ya seremos libres para hacerlo. No les queda mucho. No les queda mucho porque si se fijan, la educación, la sociedad, el trabajo, está arrollando de manera de funcionar de otra manera. ¿Quién se iba a imaginar que los aprendices aprenderían de manera virtual como lo han hecho ahora con el COVID? ¿Quién se iba a imaginar esto? Muchos maestros, muchos docentes no tienen ni idea, ni tenían ni tienen idea de realizar un aprendizaje online, pero lo están haciendo como pueden. Estos maestros, que yo conozco a muchísimos de mi edad, muchísimos, se volverían, me decían que eso era imposible de los imposibles. Y ahora siempre estoy con ellos. Por lo tanto, no te preocupes por eso. El poder establecido, retrógrado, reaccionario, reduccionista, va a quitarse, va a desaparecer. Y para eso estamos todos, para que desaparezca más pronto que tarde. Así es, Juan Domingo. Esta es una realidad y los que todavía están reacios a estos cambios van a tener que ceder porque pues es como está funcionando actualmente el mundo. Nos comenta Zoraida Astrid Santillana, ¿cuál es el método ideal y qué estrategias resultan más eficientes para el aprendizaje de las ciencias sociales en la virtualidad? A ver, ni hay métodos, ni hay... A ver, tenemos que tener claro una cosa. Hasta ahora el aprendizaje, la enseñanza, que se llamaba más enseñanza que aprendizaje, piensa en una cosa, el siglo XXI es el siglo del aprendizaje. La enseñanza está perdiendo todo su poder, su fuerza en pro del aprendizaje. Todo lo que hacíamos era en base a métodos. O sea, nos daban los métodos. No hay métodos. No hay métodos. Cada persona es un mundo. El aprendizaje es personalizado. Cada uno tendrá que hacerlo en base a lo que él cree, a lo que él considera que es mejor para él o para ella. ¿A quién tiene a su lado? Pues tiene de acompañantes, de ayudantes, de facilitadores, a los docentes, tiene a Internet. En Internet están los mejores docentes del mundo, las mejores instituciones del mundo. No hay un método ni... A ver, yo les diría, pues por el método de investigación, pero esto es una cosa ya consabida. El método de investigación será universal siempre. Lo que no será universal es cómo se desarrolla el método de investigación, que se tendrá que cambiar y muy cambiado, sobre todo con la aparición de Internet. O sea, no hay metodologías, no hay un currículum, no hay contenidos. Todo eso desaparece en pro del aprendizaje personalizado. Eso es lo que la gente debe tener claro, porque es lo que ya están haciendo sus alumnos desde que ha llegado la pandemia. Lo están haciendo así. Si ustedes, como decían antes, les hacen un dictado, bueno, pues bien, pero que piensen que, contrariamente a lo que decía Marcela y Manuel, por quedar bien, no sirve para nada un dictado. Para nada. Pero sí de claro, para nada. Por tanto, hay que cambiar el chip y ver dónde estamos y coger el aprendizaje como método, como escenario global, tampoco no existe. Lo que existe es el aprendiz y cada aprendiz realiza un tipo de aprendizaje. Eso sí, es igual que la enfermedad. Las enfermedades ya no existen, existen los enfermos. Esto lo pueden preguntar a cualquier doctor en medicina. Pues la educación igual. Ha llegado un momento que el aprendizaje no existe, existen los aprendices. Por tanto, metodologías, métodos para copiar y pegar, para realizar, para que todos hagamos aquel método, ninguno, ni en ciencias sociales, ni en nada. Ok, gracias Juan Domingo. Y por cuestión tiempo, ¿verdad? Y para respetar los espacios, la última pregunta, esta nos la
comparte Aminta Mancilla, ella es de acá de Guatemala, de un departamento de Mazatenango propiamente, y nos dice, ¿cómo hacer para que los padres de familia entiendan que no es presencial y que sí se puede trabajar en aula invertida? Sobre todo porque pues se trata de proteger todavía este modelo tradicional presencial cuando sí o sí nos toca que trabajar en el modelo de educación a distancia asistida por las TIC. ¿Qué podrías tú recomendarles? A ver, mira, al principio lo hemos dicho, lo real pasa a ser virtual y ahora, actualmente, lo virtual pasa a ser real. No van a haber ni preponderancias ni de lo presencial ni de lo virtual. Algunos investigadores dicen que van a aparecer la educación híbrida. Híbrida quiere decir, como ahora lo que los ingleses llaman blended learning, mixta. Un poco presencial, un poco virtual. Eso dependerá de las situaciones, de los tiempos, de cómo evolucionen las cosas. Pero yo creo que los padres van a entenderlo fácil. Mira, los padres siempre entienden las cosas si tú se las explicas bien, pero sobre todo si tú las compartes con ellos. Es decir, hablar a los padres y hacer una reunión con los padres, no. Que los padres se integren en la educación, se integren en el aprendizaje de sus hijos. Entonces lo verán. Miren, yo trabajaba en el aprendizaje invertido antes de que fuera digital y lo hacíamos de manera analógica. Los padres, bueno, posteriormente lo hicimos de manera digital. Los padres fueron, en los trabajos que los alumnos realizaban, los padres fueron los que más intervinieron. Me acuerdo de un curso donde incluso los padres con sus hijos iban a entrevistar a policías. O sea, el trabajo que presentaban en las aulas lo realizaban en clase. Cuando presentaban en las aulas su trabajo y lo daban a conocer a sus compañeros, a organizaciones empresariales, a otras organizaciones educativas, a las organizaciones políticas de donde vivían, los padres intervenían como uno más. Ellos también hacían la presentación. Por lo tanto, hay menos problemas de lo que la gente cree, pero los padres deben intervenir, forman parte del aprendizaje. Los hijos, cuando son pequeños, porque necesitan la protección y la tutela de sus padres, y después, cuando son mayores, cuando los alumnos, los mayores, cuando van a la universidad y piden ayuda a los padres, eso pasa siempre, lo mismo. Por tanto, no se preocupen por el tema de que estén tan preocupados por una cosa o por otra, que si será presencial, que si quitarán la presencialidad, que si todo será virtual. A ver, no es este el tema. Es que el tema no es ese. El tema es que el aprendizaje se realice bien, como sea. Hasta ahora solo era bien de manera presencial. Ahora es bien, como sea. Ya van a haber muchísimos cambios en los temas incluso de construcciones, de las aulas. El aula va a dejar de ser un espacio concreto, sino que va a ser un espacio abierto, dinámico, donde se entrará, donde se saldrá, donde unos días se irá, otros no. Los museos servirán de lugares de aprendizaje y de conocimiento. En fin, en 5 años van a suceder una serie de transformaciones que lo que estamos hablando ahora se quedará en nada. Sí, de hecho se va a dinamizar más en cualquier lugar este proceso de aprendizaje y donde tú bien lo dices, todos somos aprendices y todos somos maestros, porque claro, compartimos conocimiento. Claro. Entonces, ya para ir cerrando, Juan Domingo, muchas gracias por tu participación, nuevamente muy enriquecedor. Palabras finales que quieras compartir con todos los colegas que nos acompañan. Bueno, yo solo quiero decirles a todos que pasen a ser activistas. Activistas en el sentido de que protagonicen este cambio, esta transformación, esta construcción de una nueva cultura, de unos nuevos valores, y evidentemente aquí son todos del mundo de la educación, de una manera nueva de aprender. Que no tengan miedos, que no tengan miedos a que o no van a ser capaces, o no les gusta, o eso es imposible de hacer. No. Tengan la seguridad
que con su participación, con la de todos, pero de manera activista, se va a conseguir más rápido que menos. Como más pronto entremos en esta dinámica de este nuevo paradigma, mejor para todo el mundo, mejor para todos los aprendices, es decir, mejor para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Domingo. Un fuerte abrazo desde Guatemala. LIC Computación te agradece este espacio que nos has regalado, un obsequio maravilloso. Siempre pues cuenta con nosotros acá, te estaremos esperando con los brazos abiertos cuando vuelvas a visitar Latinoamérica y específicamente Guatemala. Nos estamos viendo. Un fuerte abrazo. Gracias.